Right. Okay. Yeah, so what's the passive voice? What's the passive voice? Can anyone tell me what's the passive voice? When we use the passive voice? You know, most of the time we talk or we write using the direct speech, okay? And so, for example, if I say, somebody built this house in 1961, so here I'm using the active, okay? I'm using the active voice, all right? So here, you know, this is the subject and this is the object. So when you speaking active voice, so you're giving more importance to the subject. So in this case, you know, somebody. But sometimes you want to emphasize more in the object, okay, rather than the subject. So when we want to give more importance to the object is when we use the passive voice. Okay, so for example, look, here, this house is the object, and in the passive voice becomes the subject, all right? So this house, so as you can see here, this sentence is in the past. So because this sentence is in the past, we need to use the verb to be in the past here. So was. Aquí sería was o were, ¿no es cierto? Pero como es this house, es singular, entonces sería was. Luego este verbo, ¿sí? Lo convertimos al past participle. Entonces aquí sería igual, ¿no? Built. So this house was built in 1961. ¿Ok? Y así es como convertimos una oración de voz activa a la voz pasiva. ¿Ok? Entonces, repito, dije que la voz pasiva, o sea, la mayoría de veces o mayoría de tiempo nosotros hablamos en la voz activa, ¿no? Dando más importancia a quién está haciendo la acción, al sujeto, ¿sí? Pero hay veces que ustedes, por ejemplo, quieren dar más importancia al objeto de esa oración, o a veces no saben quién es el que está haciendo esa opción, esa acción, ¿sí? Entonces dan más importancia al objeto, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en un asesinato, la policía no sabe quién es el asesino, digamos, ¿sí? Entonces empieza a hablar que en voz pasiva, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, we found some steps on the floor, ¿sí? Entonces empieza a dar más importancia al objeto, ¿sí? Porque no sabemos quién hizo la acción, ¿sí? O simplemente no queremos decir quién hizo esa acción, ¿ok? Entonces ahí es cuando utilizamos la voz pasiva. Voy a hacer un pequeño ejercicio aquí para que esté bien claro. Déjenme poner un poquito más grande esto. Por ejemplo, digo, Peter make a cup of tea. Ya miren, entonces aquí Peter makes a cup of tea. ¿Ok? Esto está en la voz activa, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿cuál es el sujeto? Peter, ¿no? ¿Quién es el que está haciendo la acción? Peter, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el objeto aquí? El objeto sería... A cup of tea. Eso, a cup of tea, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora, si yo quiero pasar esto a la voz pasiva, ¿sí? Entonces, voy a coger... Vamos a hacer paso por paso, ¿ya? Para que sea clarito. Existen varios pasos para cambiar a la voz pasiva. Primero, tenemos que
pueden... Ya, estaba un micrófono por ahí. Ya, primerito, el primer paso sería reconocer el objeto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sería a cup of tea. Entonces, primero sería find out the object, ¿ok? Object. Ya, una vez que tienen, encontraron cuál es el objeto, ¿sí? El segundo paso es poner este objeto como sujeto, ¿sí? Entonces sería aquí, cup of tea, ¿sí? Ahora esto se convierte en sujeto, ¿no? Entonces ponemos, place the object as subject, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos. El tercer punto es que tienen que darse cuenta en qué tiempo está esta oración. ¿En qué tiempo está esta oración? En presente. Eso, entonces sería find out the tense, ¿no es cierto? Entonces, como está en presente, ¿sí? Tenemos que conjugar aquí este verbo, ¿no? Usando el verbo to be. Entonces, el verbo to be en el presente, ¿cuál sería? Is. Eso, en este caso is. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una sola taza de té, ¿sí? Porque podría ser is, o podría ser am, o podría ser are, ¿sí? Pero en este caso es is, porque estoy hablando de esta taza de té, ¿sí? El cuarto paso viene a ser cambiar, so change the verb. The main verb sería aquí. The main verb to the past participle. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el verbo principal aquí en esta oración? Make. Eso, make. ¿Y cuál sería el past participle de make? ¿Cuál sería el past participle de make? Made. Eso, make, made, made, ¿no es cierto? Entonces aquí sería, a cup of tea is made, ¿sí? Ahora, ahí está la voz pasiva, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden decir quién hizo este cup of tea, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden decir, poner este by, ¿sí? Pero este es opcional, ¿no? Porque a veces, si yo uso la voz pasiva, es porque no quiero hacer saber quién hizo esta acción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tranquilamente puede quedar esto así. A cup of tea, sorry, is made. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está ya la voz pasiva. Entonces, el objeto aquí pasó como sujeto, miren, cup of tea. Luego tenemos el verbo to be en el presente, porque esta oración está en el presente. Y luego a este verbo lo ponemos en el past participle, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la misma oración. Pongamos con otro nombre. Por ejemplo, Mary. Ya, Mary made a cup of tea. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos Mary made a cup of tea. ¿Cómo quedaría esto? A cup of tea. Ya, a cup of tea. Ahí como está en pasado utilizamos was. Eso, muy bien, was. ¿Y qué más? Y pondríamos el Made by verbo, Mike.
Eso. Made. Ya, a cup of tea was made, nada más, ¿no es cierto? Pero si quieren poner esto, ponen by Mary, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la lógica que se utiliza para cambiar una oración en la voz activa a la voz pasiva, ¿sí? Entonces, estos pasos de aquí es la lógica, ¿no? Claro que, por ejemplo, si ven que aquí estaba en el presente, acá en el pasado, pero tenemos varias tenses, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo aquí, miren. Vamos a ver aquí. Ya, acá vamos a ver el presente y el pasado. Miren, ahora vamos a ver cómo formamos la voz pasiva de un infinitive, ¿sí? ¿Qué es un infinitivo? Es este verbo, ¿no es cierto? Los verbos, ¿sí? El verbo sin el to, ¿no? Es un infinitive, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la regla o la estructura para formar un infinitive a la voz pasiva? Dice que tienen que poner be, ¿sí? Tienen que poner el be y luego el verbo en el past participle. Por ejemplo, miren, esta es la voz activa. Dice, somebody will clean this room later. ¿Ok? Ahora, este es el objeto. El objeto pasa como sujeto, sería this room. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiempo está este de aquí? En futuro, ¿no es cierto? Entonces pongo Sí, aquí futuro, will, ¿sí? ¿Qué dice que tenemos que poner después de este will? Tenemos que poner el la be, partícula. es be, y luego ponemos este verbo, clean, tenemos que poner en el past participle. Como este verbo es un verbo regular, simplemente añadimos la letra ed, ¿sí? Entonces sería, the room will be clean later. ¿Sí? Entonces, eso es, sí, ven, facilito es la estructura. Entonces, ustedes lo que pueden memorizarse aquí es que cuando vean este will, ¿sí? Y aquí un infinitive, como cualquiera de estos verbos, ¿no es cierto? Siempre después de este will van a poner el the, ¿sí? Entonces, miren acá. Estos ejemplos. The situation is serious. Something must be done. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos un infinitive, ¿no es cierto? Este es un infinitive que va transformado al past participio. Dice, something must be, y aquí está ese be. El siguiente dice, a mystery is something that can't be explained. Entonces, tenemos el be aquí, be, ¿sí? Aquí tenemos is going to, aquí tenemos el be, aquí I want to be, ¿sí? Entonces, siempre vamos a poner este be, ¿sí? Cuando tenemos un infinitive acá. Ahora, cuando tenemos un perfect infinitive, o sea, este perfect infinitive es cuando tenemos, por ejemplo, frases con el have, ¿sí? Y el verbo en el past participle. Acá podemos poner should o podemos poner cualquier otro modal verb, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos así, con el have, ¿sí? Y el past participle, o el verbo aquí, ¿no es cierto? El have y el verbo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, después del have, siempre vamos a poner el been, ¿sí? Siempre vamos a poner después del have el been. Y luego el past participle de cualquier verbo, ¿no es cierto? Cualquier infinitive. Entonces, miren aquí. Dice, somebody should have cleaned the room. Somebody es el sujeto, ¿no es cierto? ¿Sí? The room es el objeto. Entonces, the room pasa como sujeto, ¿sí? Esto de aquí queda igualito. Should have, ¿sí? Porque ese es el perfect infinitive, ¿sí? Entonces, ¿qué dice que tenemos que tener después del have? Este been. Entonces, ponemos been. Y luego, ¿qué hacemos? A este clean lo transformamos al past participle, que quedaría lo mismo, ¿no es cierto?
¿sí? Ya, ahora, en el present perfect, ¿qué tenemos? El have y el has, ¿no es cierto? Aquí en el perfect infinitive solo es el have, pero en el present perfect tenemos el have y el has, ¿no es cierto? Y el past participo, así es como se forma el present perfect, ¿no? Entonces, miren, esto es la voz activa. Dice, the room looks nice. Punto. Somebody has cleaned it. Entonces, ¿cuál es el objeto? It. ¿Sí? Porque aquí tenemos dos cláusulas, ¿no? Entonces, esto no cambia, ¿no? Entonces, es desde aquí que tenemos la voz activa, ¿no? Somebody has cleaned it. Entonces, it pasa como sujeto, miren. ¿Sí? Entonces, tenemos que aquí conjugar, ¿no es cierto? El present perfect. Como es it, ustedes saben que el has es para tercera persona, ¿no? He, she, it, ¿sí? Si fuera aquí they, aquí tendríamos un have, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos it, dice it has, ¿sí? O podría ser un have. Entonces, ¿qué dice que tenemos después del have o has? Este been. Entonces, ponemos el been. Y luego a este verbo de aquí lo cambiamos al past participle, que es lo mismo. ¿Sí? Ya, ahora el past perfect. En el past perfect tenemos solo el have, ¿no es cierto? Con el past participle de este verbo. ¿Sí? Entonces igual, miren, aquí tenemos, es casi parecido al present perfect, solo que aquí tenemos el have. ¿Sí? Entonces, cogemos el objeto, pasa como sujeto. El had vendría acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es el past perfect. ¿Qué dice que tenemos que tener después del had? Este been. Entonces ponemos el been y luego el past participo de este verbo que sería el mismo. ¿Sí? El present continuous. ¿Cómo formaríamos en el present continuous? Ya, miren aquí dice, somebody is cleaning the room at the moment. ¿Cuál es el objeto? The room. ¿Sí? Entonces ponemos the room como sujeto. Entonces aquí, como está en el presente continuo, ponemos igual acá is. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí que tenemos que poner después del verbo to be? Esta palabra, being. ¿Sí? Porque aquí en este is puede ser el am o puede ser el are, ¿no? Entonces, ¿qué dice que tenemos que tener con el presente continuo después del verbo to be? Este being. Entonces entonces digo aquí, the room is, ¿no es cierto? Y pongo being. Y luego el past participo de este verbo que está en continuo. ¿Cuál es el past participo? Clean, ¿no es cierto? Y listo. The room is being clean at the moment. Ya, el past continuo es lo mismo, miren, solo que aquí es was y were, más el ing, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí, miren, somebody was cleaning the room when I arrived. Este es el objeto, pasa como sujeto. ¿Sí? Voy a conjugar porque aquí esto está en pasado, entonces digo, the room was. ¿Qué viene después de este was y were? El being, pongo el being. Y luego pongo el past participo de este verbo que sea clean. ¿Sí? Y eso es todo. Miren, esta tabla está en el aula virtual. Y aquí está esta tablita que es bien importante. Aquí pueden encontrar cómo transformar de la voz activa a la voz pasiva. Entonces, miren, lo que recién acabamos de estudiar, ¿no? Por ejemplo, will catch. ¿Qué venía después del will? Este be, ¿no es cierto? Sería will be, y este catch, el past participo es caught. ¿Sí? Caught es del pasado, ¿no es cierto? Entonces, en el pasado simple, ¿qué necesitábamos? El was o el were y el past participle, sería caught. ¿Sí? En el presente, ¿qué teníamos? El am, are o is y el past participle. ¿Sí?
¿cómo se llama? Aquí en este sería el past continuo. Entonces tenemos el past continuo, tenemos el verbo to be, was, el being y el could, ¿sí? Acá cuando el verbo está solito, miren, con el ing solo ponemos el being y el past participle, ¿sí? Cuando tenemos have could, ¿qué ponemos? Have been could, ¿sí? Entonces miren, aquí pueden ver, pueden tener como referencia, ¿no? Como cambiar de la voz activa a la pasiva. Esto se encuentra aquí, ¿no? En esta información, ¿sí? Ya, hasta ahí preguntas. ¿Preguntas hasta ahí? No, teacher, todo claro. Ya, No, vamos profe. a ver.